Bienvenidos Let everyone be welcome a esta nueva edición del BBX Direct, el streaming donde presentaremos todos los contenidos disponibles en la Bubumaru Extra número 16. This time, we have decided that the Direct and the magazine will be bilingual for a very special reason. We are presenting the first international BBX. Por primera vez apuntamos y expandimos toda la revista a tantos lados del fandom como sea posible llegar. Ya no solo se trata de un festejo para la comunidad hispana, ahora es un festejo por todo lo grande de todo el fandom internacional de Touhou. And it has turned out well. This year we have received 195 contributions in total, a record number for the magazine itself. Get ready because we will present these contributions during the stream. Pero antes que nada, ¿por qué no comenzamos presentándonos? Good idea, Vlad. I'll go first. Hello, my name is Ryan, or Ryan1908. I mainly work as an artist and game developer. In the Touhou community, you probably know me for titles like Unstable and Unimaginable Power and Autocatalysis of a Recognizable Katzenjammer. Or maybe you know me as an administrator on the Bullet Hell Engine's Discord server. Aside from that, I've done a lot of online consulting and support in programming, general graphic design, and other areas. One of my projects is a series of free tutorials to learn LuisTG. Mi nombre es Slythe Games, comúnmente abreviado como Slythe. Tengo un canal de YouTube en el que me dedico a hablar acerca de videojuegos de vez en cuando. Uno de los que más amo es Touhou. Amo Touhou con todo mi corazón. Le he dedicado ya un par de vídeos, sin embargo estoy lejos de estar satisfecho, ya que quiero seguir demostrando el amor que siento por esta franquicia. I'm Punderful. I'm a cosplayer mainly focused on Touhou project. I've cosplayed over 100 Touhou characters in total. I also stream on Twitch. Moreover, I have collaborated in some fan games, doing voice acting and cosplaying as some of the characters created by fans. Y terminamos conmigo. Me suelen llamar Vlad para abreviar, aunque también me llaman por mi nickname VladCano25. Hago streamings cada tanto en mi canal de Twitch, transmito de todo un poco. Hay que decirlo, pero si hablamos específicamente de Touhou, ahí tengo que mencionar a El Arenero de Chain, un canal de YouTube que tengo junto con otros colegas. En este canal nos dedicamos a hacer emisiones de juegos y cubrir algunos eventos y videos relacionados a Touhou. Incluso ha surgido la ocasión en la que hablamos de algún que otro debate relacionado con temas de la actualidad. With that, we would close the introductions. Wait, there's still one last introduction, a very special one for those who are still wondering what we're doing here and what all this is about. You're right, I completely forgot to introduce our most important guest of the night, the Bunmamoru Extra.
The Bun Bun Maru Extra, also called BBX, is a digital Touhou magazine made by fans for fans. It aims to collect as much fan work as possible, from fan art to music and writings to fan games, pictures, and pretty much anything you can think of related to Touhou. The project has been around for 13 years. It originated in 2010, inspired by another digital Touhou magazine called Another Dream, which was in circulation between 2007 and 2009. BBX emerged on Bun Bun Maru Foros, a long-standing Touhou community of the Hispanic fandom. This community was responsible for organizing and publishing the magazine until 2019, when Bun Bun Maru Foros merged with Paradise of Boundaries. After this fusion, BBX would pass into the hands of POB, who have been in charge of its publication until today. Finally, it is important to mention that, for the past couple years, POB has accompanied BBX with streaming, in which all the contents of the magazine are presented, the BBX Direct, which you are watching right now. Tengo la seguridad de que la edición de este año de la BBX marcará todo un precedente para lo que venga en un futuro posterior. Así es, Vlad. Y ahora, antes de finalizar con esta sección introductoria del Direct, me gustaría detenerme un momento para presenciar las categorías en las que se dividieron todos los aportes. Como con todas las BBEX anteriores, hemos recibido muchísimos tipos de aportes, para los cuales se han creado 6 categorías distintas que verás presentes a lo largo de este Direct. Los aportes de tipo escrito, entre los cuales se incluyen traducciones, fanfics, artículos y guías. Ilustraciones, la categoría en la cual entran absolutamente todos los fanarts y un par de cómics que hemos recibido. La sección de música, correspondiente a álbumes y canciones sueltas. Los cosplays, que no pueden faltar desde hace un par de ediciones en la revista. La categoría de fangames, tan interesante y diversa como en otras ocasiones. Y, finalmente, la sección de extras, donde se contemplan diversos aportes que, por una u otra razón, no entraron en el resto de categorías. With that said, does anyone have anything else to mention? Oh yes, I almost forgot. Remember that everything we present during the streaming will be available in the downloadable version of the magazine, which you can find on the Paradise of Boundaries Discord server. Also, like with all other directs, don't forget that in the video description you will find all the credits corresponding to all the BBX collaborators. That's it. Well then, without further ado, let's start with the BBX Direct. Tengo la seguridad de que, si ya llevas un rato en el fandom de Touhou, probablemente te hayas cruzado en algún momento con Book of Star Mythology. Normal si tenemos en cuenta que es uno de los fangame Danmaku más reconocibles de toda la comunidad. Un dato interesante, ¿sabías que este juego cuenta con la colaboración de casi 20 artistas musicales? Más importante, ¿sabías que esto fue posible solo gracias a la idea de su director, Mace Ignite? Mace tenía un objetivo claro, hacer un fangame Danmaku en el cual cada músico aprovechara de la mejor manera posible su estilo, para componer el mejor tema posible que se adecuara de la mejor manera al juego. Así es, fue toda una tarea titánica que, como ya sabemos, verdaderamente rindió sus frutos. Para esta BBX, Terra, en representación de Paradise of Boundaries, tuvo la oportunidad de entrevistar a Mace. En dicha entrevista hablaron sobre la trayectoria de Mace en el fandom japonés, su historia como músico y su mayor meta referente a Touhou: hacer un fangame Danmaku excelso, que sea el epítome de todo lo que ha aprendido y perfeccionado a lo largo de toda su trayectoria. ¡No te la pierdas! In this BBX, we've received quite a few fan games, and what better way to start than with the games from Crow's Nest, presents a total of 3 fan games that he has been working on over these months with other developers. A shoot-em-up, a rail shooter, and a twin-stick shooter that together don't last more than 5 minutes from the start to the end of each game? What's the catch here? Replay these games over and over to achieve the highest possible score. Each one of these titles comes with an extensive manual that is required reading in order to fully understand the mechanics of each game. You can find these 3 fan games on Crow's Nest's Atitch.io, along with the corresponding credits of the entire development team that worked together with him. Like me, if you've ever played all the Touhou games but still had that feeling of wanting more, well, there's a chance you also have tried out some fan games the community has created. There's a myriad of amazing options out there, but we could definitely say we hear a lot about the bullet hell ones, don't we?
And perhaps you possibly also wondered what's the journey behind one of the minds responsible for your favorite shmup ones? Well, maybe I can help you with that. In this year's BBX, I've personally submitted an article myself detailing my history of how I got here. I speak about my origins and the start of my interest on game development, as well as mentioning some of the games I've worked on over the years and their hardships, alongside also featuring an exclusive interview on one of them. Hope it sparks you some curiosity on how to this incredible world of the Mako development. Creo que para la comunidad hispana no es raro escuchar el nombre de Tute Heavy. Estoy seguro de que reconocerás su estilo gracias a lo particular que es y por todos los años que lleva dentro del fandom. En esta ocasión, Tute nos tiene preparado algo muy especial, un remake del primer capítulo de su manga, El demonio de Gensokyo. Espera, ¿no sabes de lo que te estamos hablando? Dejemos que las propias palabras de Tute sean las que lo expliquen. Por favor, Vlad. El demonio de Gensokyo es algo que dibujé hace 10 años. Consistió de 30 capítulos de 25 páginas cada uno y se trata de una historia en donde introduje un demonio mío en el mundo de Gensokyo. Un personaje original pues. Dicho personaje venía de la Edad Media y solo contaba con una espada y un escudo para defenderse. Él se encontraba con unas gensokianas más violentas de lo normal, que lo cagaban a tiros a la distancia. Por tanto, él tenía que encontrar la manera de sobrevivir a la situación y buscar una forma de regresar al lugar de donde provenía. If you haven't lived under a digital rock for the last 3 months, I'm completely sure you've heard of the amazing Digital Circus, an animated web series that recently premiered its pilot. Well, the composer Chongo, who has plenty of experience collaborating on projects with Timmy Turner's granddad and Silva Gunner, makes his debut in Paradise of Boundaries and shares with us an arrangement he made of the main theme of the series combined with the style of Toho 19. Let's listen to how it turned out. El aporte del usuario PKWG para esta BBEX es algo bastante particular. Él nos comparte un mod para algunos de los juegos oficiales que puedes descargar ahorita mismo a través del Toho Patch Center. Solo necesitas buscar el nombre que aparece en pantalla y el mod se descargará para Toho 6, 7, 8, 9 y 9.5. ¿En qué consiste este mod? Bueno, aquí encarnaremos el papel de Jessica, una nueva protagonista que nos permitirá conocer una perspectiva diferente de los sucesos ocurridos en los juegos por los que ella pase. Sí, básicamente estamos hablando de una nueva historia. Además, si te parece aburrido jugar de nuevo todos esos juegos solo para poder ver la nueva historia, el autor de este mod se ha encargado de añadir pequeñas variaciones al Danmaku que nos obligarán a no dejarnos llevar por lo que ya conocemos. For this direct, we've decided to give a small space to those people who send many drawings individually. There have been quite a handful of artists in this category, so you see occasional sections where we'll showcase their art. This is the case with Louisa Wu, who inaugurates this section with a good amount of fan art that she has sent us. Don't forget to follow her on social media. And without further ado, let's keep looking at her art. Juanca nos comparte su canal de YouTube y varias de las ilustraciones que ha estado haciendo durante los últimos meses.
Él se dedica a jugar con el estilo de Sun tanto en la música como en el dibujo. Escuchemos un poco de algo de lo último que ha compuesto. Vaya, esa primera ronda de aporte sí que ha comenzado a lo grande. And wait until you see what's still to come. I don't want to spoil anything, but I'll just say we won't be slowing down at any point during the direct. Por ahora, creo que es momento de retomar la ya conocida sección de fanarts enviados por diversos autores, pues esta BBEX no ha sido exenta de recibir su buena dosis de arte de Touhou. Remember to follow all the artists you'll see next on their social media. Seriously, don't forget to do it. Believe me, every artist will really appreciate it. The musical circle Flower Second Blue invites us to listen to their new album Izanaja World, where we will accompany Maribel and Renko during their descent into the depths of a mysterious cave, and their subsequent arrival at a sacred place. As you've seen in the trailer they prepared for us, this album is the result of a collaboration between various composers who came together to work on a total of 14 musical tracks. Don't miss it, it's now available on both YouTube and Bandcamp. Una vez más, la oveja favorita de todo Paradise of Fundaris vuelve con un texto cuanto menos polémico: la decadencia de los spin-off de Touhou. En su artículo,
Cotton Sheep hará un repaso general por todos los juegos no cardinales. Su objetivo será guiarnos por una retrospectiva que nos permitirá averiguar qué salió mal y cómo es que acabamos parados en un lugar tan malo como lo es Touhou 18.5. Todo esto según sus palabras ovinas, obviamente. Did you like what you just saw? Paper Knight shares this charming animation of Inoko along with a handful of fan arts and a little teaser for his next project, an animation of Part 7 of Chapter 19 of Koichi Komeji's heart-throbbing adventure. I know, it's a big contrast. As you can see on the screen, there is still a long way to go before it's completely finished, but the progress is already very evident. You can watch the entire teaser in the downloadable version of the BBX. Don't forget to follow Paper Knight on social media to stay updated on all their art and other projects. Megapig 9001 o simplemente Megapig nos comparte uno de sus fangames fruto de su participación en equipo dentro de las Game Jams de Touhou. Protest in Perspective es una pequeña visual novel con una premisa sencilla pero interesante. ¿Qué pasaría si la persona con más mortalidad de todo Gensokyo, es decir, Akyu, intercambiara cuerpo con nuestra inmortal favorita, o se hace Mokou? Bajo esta idea inicial es que se plantea un juego lleno de melancolía e introspección. Ambas protagonistas desean tener las características una de la otra. Akyu desea la inmortalidad y Mokou la mortalidad. Una vez que intercambian cuerpos surge esa oportunidad. Sin embargo, ¿realmente estarán dispuestas a sacrificar aquello que prácticamente le ha dado forma a sus vidas? Puedes jugar este y otros juegos de Megapig en su página de itch.io. Recuerda además que será allí donde encuentres todos los créditos correspondientes a todo el equipo que participó en este fangame. We continue with the games. This time it's the turn of another fangame from the Touhou Game Jams. Iced Lemon and his team share Get Out of My Honeymoon, a charming top-down arcade shooter in which we'll switch between Seiren and Ringo to eliminate all waves of enemies that come our way. During this game, we'll learn to see the clear differences between both protagonists, the first and most obvious being the attacks. Seiren's attacks are melee, and Ringo's are ranged attacks. From there, things get complicated, and we'll have to adapt to it, because we'll have mastered the combat only when we finally know how to take advantage of all the peculiarities of both protagonists. I'll just say that the manual for this title is quite extensive in its mechanics. Like with the rest of the fangames we've shown, you can access Get Out of My Honeymoon through Iced Lemon's itch.io site. There, you'll also find all the credits corresponding to the people who collaborated to make this game possible. El mundo de las bestias es una de las ubicaciones más desconocidas del universo de Touhou. Sabemos que por su naturaleza es un lugar caótico, que lleva un papel importante en los grandes conflictos del infierno. No obstante, ¿cómo sería vivir en un sitio así? ¿Quiénes y cómo son los habitantes de dicha ciudad? ¿Con qué cosas deberías lidiar si un día despiertas allí? Ava Games nos presenta una pequeña narración en forma de fanfic, en la cual encarnaremos el papel de uno de los ciudadanos de esta metrópoli. Descubriremos un poco sobre su día a día y todo el entorno con el que debe coexistir. Third round of individual fan arts, now it's Sweet Reverie's turn, who shares several well-detailed drawings, mainly featuring Kene and Moku. If you like what you see, you can follow her on social media.
And with this, we have presented the second round of contributions. What do you think of the direct so far? Tell us in the streaming chat if there's any contribution that caught your attention. A mí me interesa leer ese artículo sobre los spin-off de Touhou. La verdad es que no sueles encontrarte a mucha gente que hable tan abiertamente sobre los juegos oficiales. Y eso que no has visto los otros artículos de la oveja. El año anterior nos habló de pestes de Ten Desire. Okay, enough controversy for this direct. Let's go to the next interlude. This time it's not about fan arts, but cosplays. Cosplay photos to be exact. Oh, wait! I think I'm the most suitable person to present these contributions. Can I? Sure, I leave the job to you, Eva. For this edition of the magazine, we've received the cosplays of two girls, Luaru and Surime. As usual, Surime sends us a small collage of various Touhou cosplays she has done lately. And for her part, Luaru shares with us some of the photos she was able to take with the Reimu Inferno cosplays. Remember to follow both on their social media. You can see them on the screen along with photos of their cosplays. ¿Conoces el círculo de traducción Zonzin Look? También llamado por su nombre en romanji Kangeru Namiyo, es un equipo de traducción bastante respetable que se ha ganado su buena fama conforme ha pasado el tiempo. Su trabajo traduciendo material doujinshi al inglés le precede. Es también el caso de uno de sus integrantes, Ice Fairy, quien se acercó con nosotros para presentarnos al equipo y para hablarnos un poco sobre el proceso que sigue todo el círculo para mantener a flote las traducciones. The original music you heard during the waiting screen and some of the interludes are arrangements made by Karo Zuniga of the original Paradise of Boundaries theme. As a small preview of what's to come at the end of the stream, I must mention that there will be a very special gift from Aiden, Mizuchi, and Lady as special guests for this direct. But well, I'm getting ahead of myself. You can find all the original music by these three on the downloadable version of the magazine, but before that, let's listen more closely to one of these tracks. En un día cualquiera en Gensokyo, las 4 devas de la montaña se reúnen con el fin de organizar un torneo para ver quién tiene la mayor fuerza y destreza de todos los participantes. Así es, nada ganma con esta competencia. La recompensa es, cuanto menos jugosa, el Orbe Genma, un artefacto con unas capacidades y un poder prácticamente ilimitado. En este primer avance de su próximo cómic, Dovin Binigrant nos permite darle seguimiento a Reimu, quien debe lidiar con una Yukari y una Marisa que no se cansarán de intentar convencerla hasta que participe en dicha competencia. Ya conocemos el espíritu hater de Reimu, así que sabemos que eso no será tarea fácil. Por el camino, descubriremos cómo algunas personalidades de Gensokyo han decidido aprovechar el torneo para hacer gala de sus habilidades. Podrás leer todo el avance dentro de la versión descargable de la revista. Recuerda seguir la pista a Dovin si quieres saber cuál será el desenlace de esta historia. Let's move on to another batch of individual fanarts. Charlie Wins takes the spotlight in this round with a varied selection of drawings he sent us. You can follow him on his social media. Animal Realm nos invita a adentrarnos en su servidor de Discord,
lugar donde reside una comunidad dedicada a la competencia amistosa a través de juegos oficiales de Touhou. No solo estamos hablando de aquellos títulos con multijugador integrado, sino también de aquellos que solo cuentan con single player. Dentro de Animal Realm se han asegurado de poder construir eventos y competencias que poco a poco abarquen tantos gustos como sea posible. ¿Quieres conocer más al respecto sobre esta comunidad, sus competencias y el enfoque con que es llevada? Puedes averiguar sobre todo esto y más en el artículo que nos han enviado para esta edición de la BBX. And what you just saw is a demonstration of a mini Hakuro made by Lorenzo, a fan of craftsmanship and Touhou projects. Over the past 2 years, Lorenzo has dedicated himself to understanding and perfecting the construction of a real-life replica of Marisa's Hakuro, and as we can see, the result is astonishing. Lorenzo's projects related to Touhou crafts don't end there. Currently, there are a few small works, like Shikieki's Rod of Remorse, or handmade keychain, part of a project to celebrate Touhou 7's anniversary. And then we come to the most recent work, a replica of Raisin's weapon based on a Tesla coil. It's still in the production phase, but it's definitely taking shape. For this BBX, Lorenzo shares some of his work and extends an open invitation to follow him on his YouTube channel and on his Discord server. Because in the near future, there will be more updates on these and other new Touhou craft projects. Oh, and if you're wondering, yes, the mini Hakuro is for sale. More details on Lorenzo's Discord server. Tercera ronda de aportes finalizada, y con eso ya nos estamos acercando a la mitad del direct. Don't take your eyes off the screen, there's still a lot we haven't presented, and I'm sure you're gonna love it. Por ahora te dejamos con la segunda y última ronda de fanarts hechos por diversos artistas. And I want to remind you again that don't forget to visit the social media of these artists that you will see below. I swear it'll take less than a minute to do so.
Acabas de ver el tráiler de presentación por parte de YukuriCraft, quienes nos invitan a formar parte de su comunidad y servidor de Minecraft. Como podrás ver en las fotografías que mostraremos en pantalla, aquí se dedican a la construcción y recreación de un Gensokyo que podamos visitar dentro de Minecraft. Algunos de los lugares que ya han podido recrear a la fecha son el Leyentei, el Templo Hakurei, la Aldea Humana, la Mansión Scarlet, la Montaña Youkai, entre otras más de las cuales solo podremos averiguar si nos adentramos en su servidor de Minecraft. Si quieres conocer más al respecto de esta comunidad, de su historia y de cómo sacan adelante sus proyectos, te invitamos a leer el artículo de presentación que nos han enviado para la revista. Y si te convence lo que lees, no dudes en pasarte por su servidor de Discord y de Minecraft. To this day, Touhou Station is basically the most important hub to learn about both the official content and fan work of Touhou Project. One of its most valuable communication channels is the website Garakuta, which covers current topics related to our favorite saga. And of course, I know that the logical thing in these cases is to think that we are talking about a site that is exclusively in Japanese. However, I have excellent news. This is not the case. For a few years now, there has been Garakuta Ien, a website that replicates the work of its Japanese version by covering the news of the Touhou world. Oborochi, one of the people behind this page, sent us an introduction article talking a bit about Garakuta Ien's journey and the mission of its editorial team. ¿Te gusta lo que estás viendo? Gotielincita nos envió esta pequeña animación suya de Flandre, y para acompañarla, también nos envió un buen puñado de fanarts. No olvides seguirla en sus redes sociales. Ahora, sigamos viendo lo que nos tiene preparado. The three main competitive communities of Hiso Tensoku in the Hispanic fandom, Animal Realm, Sokuway, and Genso Arena joined forces to present us an in-depth guide on how to get into Touhou 12.3. This work is the result of a collaboration between 15 different users from the three mentioned communities. Here you will find an introduction to the moves, techniques, and decks, and you will also be able to read a detailed and extended description of each of the characters available in the game. If you are interested in getting into Hiso Tensoku, be sure to read this guide. Hermana, ¿qué cuento me contarás hoy? Hoy te contaré la historia de un lugar mágico llamado Gensokyo. Una tierra la cual está separada del mundo humano, en donde diversas criaturas místicas como hadas, yokais y dioses
conviven en armonía unas con otras. Un lugar pacífico, hermoso y tradicional, en donde van a parar las cosas e ideas que han sido olvidadas en el exterior. Esta tierra ha sufrido bastantes incidentes, los cuales han puesto en peligro la estabilidad de Gensokyo y su autonomía con el mundo humano. Pero afortunadamente, gracias a la sacerdotisa protectora de la barrera, Reimu Hakurei, y su compañera, la maga ordinaria Marisa Kirisame, hemos logrado mantener la paz, a pesar de todo percance. Y es esa la razón por la que nosotras podemos vivir aquí, tranquilas sin ningún obstáculo que interrumpa nuestra felicidad. Así que puedes descansar tranquila, sabiendo que aquí hay gente a la cual puedes abrirle tu corazón, sin temor a que te lastimen y te odien como harían afuera. Puedes volver a intentar ser recordada por todos. Hermana, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que pueda pescar algo para almorzar mañana? El animatic que acabas de ver es obra de Closet Heart Team, una comunidad y equipo de doblaje doujin que se encarga de traducir, localizar y doblar cosas de Touhou al español latino. Para esta BBX nos han preparado un teaser de su proyecto más reciente aún por estrenarse, una traducción y doblaje de Koichi Komeiji's Heart Throbbing Adventure. ¿Te interesa conocer más acerca de este proyecto y de Closet Heart Team en general? No olvides pasarte por su servidor de Discord. Debo mencionar que, además, si acaso quisieras formar parte de este u otros proyectos suyos, siempre está la oportunidad de postularte dentro de su comunidad. El equipo creativo siempre se encuentra buscando a personas que puedan ayudarles en las áreas de traducción, doblaje, edición y arte. Edward sends us a variety of the many fan arts he has done in recent months. If you like his art, don't forget to follow him on Twitter to see more of his drawings. Vayamos con un viejo conocido. Incandescent Shi comparte con nosotros la última versión disponible a la fecha de Spellbroken Dream Festival, un fangame de Anmaku donde decenas de personajes se reúnen para hacer gala de algunas de las spellcards más creativas que te podrás encontrar. Estamos ante un título hecho con mucho cuidado en los guiños y detalles que lo componen. Sí, es un juego de spellcards, pero no por ello hay que pensar que estamos ante una obra simple. Spellbroken Dream Festival es, sin duda, algo mucho más que todo eso. Puedes acceder a este fangame a través de la página de itch.io de Incandescent Shi. No dudes en echarle un vistazo. It seems we're getting close to the end of the direct. We only have one last interlude and one more round of contributions. Eva tiene razón. Sin embargo, es hora de subir el ritmo y prepararse para el regreso de un viejo conocido, la sección Express. Para quien no conozca o no recuerde esta sección, aquí condensaremos de manera rápida todos los aportes que, si bien no resultaron ser muy extensos, vale la pena seguirlos mencionando en el direct. And without further ado, let's start the Express section.
La Asociación y Comunidad Española de Corindou nos comparte un artículo que puedes revisitar en la revista. Ahí nos hablan de su labor organizando eventos tanto dentro como fuera de internet. Yumemi the Strawberry sends us part of her musical debut, A Melody of Strawberry Crisis, which you are currently listening to, and a teaser for an arrangement around the two themes of Mima. Quenty Locker nos comparte un puñado de fanarts cuanto menos curiosos. Podrás estar viéndolos ahora mismo en pantalla. No olvides seguirle en sus redes sociales. Ikutron invites us to try his Mugen fighting fangame, where he gathers and adapts various characters from all Touhou fighting games to the mechanics of Hisout and Soku. You can check the wiki he has prepared to learn more about it. Komagi Tale nos envió un pequeño teaser de su fanfic, Diario de una soñadora violeta, donde seguiremos a Sumireko durante los sucesos de Violet Detector, disponible en la versión descargable de la revista. More fan arts! This time, it's a small compilation sent by Ning Yu Sabin. If you like what you see, you can follow them on their Tumblr. Twix comparte con nosotros su sencillo basado en el Stage 5 de Imperishable Night. Lo estarás escuchando ahora mismo. Si te gusta su estilo, no dudes en seguirle en sus redes sociales. La Floja El Tiempo y el Despacho is a fanfic in which a mischievous and vengeful mailing obtains Sake's powers and sets out to use them to annoy the Scarlet Mansion's maid. El Coco shares this first preview of his upcoming fanfic, available in the downloadable version of the magazine. Ryder nos presenta un tráiler de un proyecto que tiene entre manos, un capítulo que dé conclusión a Koise Komi's Heart-Throbbing Adventure, 100% fanon, por supuesto. Puedes ver el tráiler completo en la versión descargable de la revista. Artists Ryutaro Kuroi and Hana have collaborated to bring us a set of fan arts that you are currently seeing on the screen. Remember to follow them on their social networks. Luzcas Méndez es un usuario de la comunidad brasileña que se dedica a traducir viñetas y mangas del inglés al portugués. Él comparte con nosotros un poco de su trabajo y una breve entrevista en la que habla de su trayectoria, sus vivencias y su perspectiva del fandom brasileño. Podrás revisar todo esto en la revista. Dream Bridging Boundaries is a Danmaku fangame created by Akemi Yume for Bullet Hell Artistry number 7. More on that in a moment. Here, what we know from Danmaku games won't be enough. We'll have to rethink both our shooting and bombing in a radically different way. Wanna try it? You can do so through Akemi Yume's itch.io page. Dennis comparte con nosotros varios fanarts que ha hecho. Los estarás viendo ahora mismo en pantalla. Si quieres seguir su trabajo, puedes visitar su Instagram. With art by Pansa, Anaya sends us an English translation of the fanfic Corpse Flower, a story that follows Sega and the mysterious reanimated corpse that comes to remind her of her past, now available on Archive of Our Own. Cirno va a toda velocidad en este shoot 'em up que nos comparte Kevin Min. Aquí la gracia del juego es la repetición y la maximización de nuestra puntuación en un stage de tan solo 1 minuto y medio. Puedes jugar este título proveniente de las Game Jams en el itch.io de Kevin Min. We're back to prepare for the last set of contributions. Please comment in the streaming chat, what contribution has caught your attention the most so far? Yo sigo sorprendido con el aporte de Closet Heart Team. Ese animatic y esa actuación de voz, no te la puedes perder. I really liked how Yukari Craft's builds turned out. I hope I have time soon to visit their server. ¿Ninguno de ustedes va a mencionar el aporte de Lorenzo?
Yo ya estoy viendo algunos de los videos que subió a su canal, y déjenme decirles que es fascinante todo el empeño que le pone a todo su trabajo. Well, it seems that Slice, even Vlad already have their favorite contribution clear. However, if you still haven't decided on one, get ready because here comes the last set of contributions. Let's go! Bullet Hell Engines is a community dedicated to game development and the discussion and admiration of bullet hell as a genre. Their flagship event is Bullet Hell Artistry, a friendly competition where various developers come together to create the Mako games around a concept that varies by edition. For example, in the last edition, the theme was to incorporate different mechanics into the Mako game than what you would typically see in the genre. Do you want to know more about Bullet Hell Artistry, or perhaps learn more about Bullet Hell Engines itself? We invite you to read the introduction article available in the magazine and visit their Discord server. Oh, by the way, should I mention that I'm one of the administrators of the community? Algo extraño está sucediendo en la mansión Scarlet. Patchouli parece estar mucho más agotada de lo normal. Apenas puede mover un músculo sin caer dormida del cansancio. Remilia manda traer a Reimu para que investigue qué pasa con ella. Sin embargo, nada es tan sencillo como parece. Más pronto que tarde, nuestras protagonistas aprenderán que hay algo muy siniestro y peligroso detrás del comportamiento de Patchouli. Algo que, sin duda, las hará entrar rápidamente en modo alerta. Chato Comics nos comparte un primer avance del capítulo 2 de su cómic, Touhou Stories of a Past Reality. ¿Te interesó lo que acabas de escuchar? Entonces deberías echarle un vistazo. One day, Tay was very bored, so she thought of some mischief to do. Then she remembered something she had heard about a certain yokai called Doremi, someone who could travel between dreams and even alter them. Upon remembering this, Tay did not hesitate to find a way to contact her. However, upon succeeding, she was transported to the world of dreams, where her adventure would begin. Aiden presents Rabbit Dreams, a completely original theme based on Tay's journey through the dream world. Let's listen to a bit more of how it turned out. Para esta edición de la BBX, Pauler98 nos comparte dos aportes. El primero se trata de un artículo en el cual ahonda en un tema desconocido, pero que resulta familiar para nosotros. Bad Apple proyectado en un osciloscopio. Pauler se adentra en las particularidades de la electrónica y explica detalladamente qué es lo que hay detrás de todo ello. Su segundo aporte consiste en una serie de fotografías que tomó en su paso por el Reiteisai y por la zona del lago Suwa, lugar donde se encuentra el templo Suwa Taisha Shimosha Kimiya, el que por muchos es considerado el templo Moriya. Mauri Kajiura, also known as Mobox35, sends us some of her precious art that you should be seeing on the screen. Interested in keeping track of her? Then don't forget to visit her social networks, and also her Wattpad where she occasionally writes Touhou fanfiction. Dracono nos comparte con nosotros un fanfic hecho por él mismo. Aquí seguiremos a dos conejitas lunares y un gorrión embarcados en la complicadísima tarea
de ganar dinero mientras evitan ser exterminados. Escuchemos la sinopsis que nos tiene preparada. Por favor, Vlad. En una noche fría de inicios de invierno, Misia, Lorelei, Seiran y Ringo se reúnen para trabajar en un puesto mal hecho de lámparas y moche. En el proceso son visitadas por 5 clientes repartidos en 3 segmentos distintos, y durante todo este trayecto se verán sometidas a una serie de situaciones que dan para reír por no llorar mientras tratan de vender algo sin mucho éxito. We conclude the rounds of fan arts with one last artist. The Hyro Man sends us a good handful of varied fan arts. You're already seeing them on the screen. Remember to follow them on their social networks if you like their style. Y con esto habríamos terminado con todos los aportes. Wait a moment, we still have 2 extra contributions that we haven't mentioned yet. I almost forgot. How do I explain this? Okay, I think I have an idea. Rainbow Victim is a meme that emerged one random night in a casual game of Gartic Phone and, after a couple hours, turned the entire Touhou online Discord server upside down. In a brief retrospective article, one of the co-authors of Rainbow Victim, Parody Geek, tells us all about this memetic virus that infected all members of their community. The real question is, has it been eradicated already, or is it still a virus in expansion? Gren sends us a brief text accompanied by 2 fan arts where he shares a bit of the love he has for Danmaku fan games. Love that we see reaching its peak in Treasure Castle Labyrinth, a game that, besides being one of the most important fan games in recent years, had Gren as a playtester. Con estos 2 últimos hemos terminado con todos los aportes que debíamos presentarles. Sin embargo, lamentablemente es hora de irnos. Así es, va siendo hora de preparar las despedidas porque hemos llegado al final del direct. Pero no queremos irnos sin antes dar los agradecimientos correspondientes. Firstly, we want to give a big thanks to all of you, the audience watching the direct, and to each and every contributor who sent their contributions to the magazine. Without our audience and without our contributors, none of this would be possible. Remember that you will be able to find all the credits for the contributions to the magazine in the description of the video. Then, there are the guest artists who offered their talent for the magazine cover. As you know, this year we opted for 2 covers, one for the Spanish version and another for the English version. The drawing for the Spanish version is the work of our dear Quarium. Y sobre la portada de la versión en inglés, esta es una colaboración entre 4 artistas y 4 círculos doujin de Touhou. Por parte de Consonances y Disonances tenemos a Hajiko, dibujada por Aurora Arts. Luego está Kagemono del equipo Dream Compass. Nos acompaña gracias al arte de Bisunoriba. Rachel está en representación del Team Magnitude Manipulators. Su dibujo para la portada corre a cargo de Luminion. Y por último tenemos a Hikawa del equipo Alternative Ending, quien fue dibujada por Lunaretic. Por favor, vayan a seguirla en sus redes sociales y no dejen de agradecerles por el apoyo que nos han dado. Let's not forget the Paradise of Boundaries team that made all this possible. Aiden, Carl Zenga, and Lady who have supported with the original music you've heard during different parts of the direct. Then there's Tina, who has led the translation team that has adapted and reviewed all the content of the BBX, and Cotton Sheep, who has supported in the editorial design, and also he has been part of the main organization of the entire project. Tara, on the other hand, has written the script for this direct, and has also been a part of the main organization. And last but not least, Orphan Knife Forward, who serves as the project's director, main organizer, editor of this direct, and the main person in charge of the entire magazine's design. Yo soy Vladka95
Y recuerden que pueden seguirme en mi Twitch personal o en el canal de YouTube de El Arenero de Chen. I'm Ryan1908, and you can also find me on YouTube, Twitter, and on various Discord servers like Valhalla Engines. Yo soy Slice Games. No olviden pasarse por mi canal de YouTube para ver algún que otro vídeo. Cuando no estoy con la pala, subo vídeos de vez en cuando. And I am Punderful. On Instagram and Twitter, I usually post my cosplays. And on Twitch, I stream 5 days a week. So feel free to drop by and say hi. Ahora sí, nosotros nos despedimos. Pero no se vayan todavía, pues se vienen 2 anuncios muy especiales y una sorpresa que podrán ver en los créditos. Thank you very much. See you in the next BBX. ¡Chao, chao! See you next year. Adiós, muchas gracias por venir.
Existe un